Durante muchos años, muchas juniors han seguido siempre el mismo camino, el mismo ciclo. Perforar, publicar resultados, ampliar recursos y ampliar capital. Perforar, publicar resultados, ampliar recursos y volver a pedir dinero. Pero, de vez en cuando, aparece una historia distinta. Una historia donde no solo se habla de onzas en el subsuelo, sino de cómo convertir esas onzas en una mina real. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a analizar con Galleon Gold, una compañía que está intentando dar un paso que muy pocas juniors consiguen, pasar de la exploración al desarrollo real de una mina de oro, reduciendo riesgo desde el principio y tratando de generar flujo de caja antes incluso de construir una planta. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy os traigo el resumen en español de la entrevista que hice en inglés con David Russell, presidente y CEO de Galleon Gold. La entrevista completa en inglés está disponible en el canal para quien quiera escuchar con todos los matices y todas las preguntas, pero en este capítulo no voy a hacer una traducción literal de la misma. Lo que voy a hacer es algo que me habéis dicho que es mucho más útil para quien quiere empezar a seguir la compañía desde el punto de vista de un inversor. Ordenar la conversación, explicar las ideas importantes con claridad y separar qué parte pertenece a la oportunidad y cuál sigue siendo un riesgo. Lo primero que hay que entender de Galleon Gold es que no es la típica historia de una junior dirigida por un perfil puramente promocional o financiero. David Russell viene de operaciones, es un ingeniero de mina, lleva décadas en el sector y ha participado antes en la construcción, desarrollo y crecimiento de minas reales. Esto es importante porque condiciona completamente el enfoque de la compañía. Aquí no están solo pensando en sacar buenas perforaciones desde la superficie y esperar que el mercado haga el resto o esperar esas perforaciones para ampliar capital. Aquí están pensando en permisos, en desarrollo subterráneo, en un método minero, en metalurgia, en financiación, logística y acceso a planta. Es decir, están intentando construir una mina de verdad, no solo dibujar una sobre el papel. El activo central de la historia es Westcatch, un proyecto de oro situado en Timmins, Ontario, dentro de uno de los distritos auríferos más importantes y prolíficos de Canadá. El proyecto está aproximadamente a 13 kilómetros de la ciudad de Timmins y en pleno Timiscamp, muy cerca de operaciones históricas de primer nivel. Según explicó Russell, la propiedad alberga hoy 1,56 millones de onzas y la compañía ya publicó un PEA en 2022 con el que, con el precio a $1.700 la onza, arrojaba ya un NPV de 387 millones de dólares canadienses con un descuento al 5%. Ahora bien, aquí conviene introducir un matiz importante desde el principio. Cuando Russell compara esa valoración histórica con el precio de lo actual, habla directamente de una cifra mucho mayor. Eso debe entenderse como una sensibilidad implícita comentada por el management y no como una actualización formal del estudio.
No es lo mismo una reflexión de un CEO que un nuevo PA, y todos sabéis de que en este tipo de entrevistas siempre hay comentarios, ¿no?, que ensalzan la historia. Hasta aquí podríamos decir que ya hay una base razonable. Hay un recurso, una evaluación preliminar interesante y con un precio de la materia prima mucho más bajo de lo que era anteriormente. Pero la parte diferencial de Galleon no solo en el recurso actual, sino en la forma en que quiere avanzar en el proyecto. Y esa diferencia se resume en una palabra: bulk samples, muestras así cogidas, ¿no? En vez de limitarse a seguir perforando desde la superficie y esperar durante años a llegar a un estudio bancable completo, Galeon quiere desarrollar una rampa subterránea y alcanzar el cuerpo número 9, abrir 4 stopes de prueba y extraer unas 86.500 toneladas. Ese material se enviará a la planta de Bell Creek para ver cómo responde el proyecto en el mundo real, qué ley efectiva sale, qué recuperación metalúrgica se obtiene, qué costes de desarrollo aparecen, qué comportamiento geotécnico tiene el mineral y, en definitiva, si la mina se comporta como sugiere el modelo. Y creo que esto es una de las claves más interesantes como inversor. El bulk sample no es en sí un catalizador, es más bien un examen. Si sale bien, puede reducir muchísimo el riesgo del proyecto y acelerar una revalorización importante, porque dejaría de ser una historia basada únicamente en la teoría geológica y pasaría a estar apoyada por datos operativos reales. Pero si hay desviación relativa en las leyes, en las recuperaciones, en el coste o en el comportamiento de la mina y la planta, también puede poner en manifiesto problemas que sobre el papel no se veían. Russell insistió en que precisamente por eso quieren hacerlo, para alimentar con datos reales el futuro estudio bancable y no llegar a una decisión final apoyada únicamente en perforaciones desde la superficie. Desde su punto de vista, esto reduce el riesgo de la historia y desde el punto de vista de inversión, también. Otra idea importante es que Galleon no está sustituyendo exploración por desarrollo, está intentando hacer ambas cosas a la vez. Mientras avanza la rampa y el bulk sample, seguirá perforando desde la superficie para ampliar el recurso, mejorar el conocimiento geológico y trabajar nuevas zonas como South. Más adelante, una vez estén bajo tierra, también planean perforación subterránea para estrechar el espesamiento y obtener una definición mucho más precisa en las zonas que quieren minar. En otras palabras, el plan no consiste solo en poner una mina en marcha, sino combinar desarrollo, validación y crecimiento del recurso de forma simultánea. Am, y aquí aparece otro matiz seguramente que conviene hacer, conviene explicarlo. El verdadero cuello de botella técnico no es solo crecer en onzas, sino convertir recursos, ya que de onzas tienen muchas que están en infrared, pero necesitan realmente el inferido y necesitan realmente pasarlo a recursos. Russell lo dijo de una forma bastante clara. Una parte importante del recurso está aún en la teoría de inferido y la prioridad es añadir más onzas, sino convertir buena parte de estas onzas a indicado o realmente medido. Pero eso es lo que sirve realmente para sostener el Bankability Study. Recordad de que un PA, un PEA, se puede hacer con recursos inferidos, pero no uno de factibilidad y menos uno de bancabilidad. Am, entonces, tener que realizar todos esos estudios como para seguir avanzar y reducir de alguna forma ese riesgo. En este sentido, Russell dejó entrever que internamente ven Westcatch como un sistema bastante mayor a las 1.5 millones de onzas actuales. Llegó a decir que el mercado podría estar empezando a pensar que en lugar de 1,5 tienen algo más cercano a 3 y mencionó que la propiedad apenas está perforada entre un 8 y un 10%. También remarcó que el sistema sigue abierto en varias direcciones y que cree que puede tener una estructura mucho más grande por delante.
Pero aquí también conviene afinar el lenguaje porque no suene más sólido de lo que realmente es. Ese objetivo de 3 millones de onzas es una aspiración razonable desde el punto de vista exploratorio y una tesis de crecimiento defendida por la dirección, no un recurso oficial, que es lo que tienen que trabajar. Recordad que también es razonable pensar de que pueden incrementar sustancialmente las onzas. Hay mineralización y minas en ambas direcciones o en ambos extremos de la propiedad y por lo tanto es probable pensar de que el sistema realmente está conectado y que simplemente tienen que ir siguiendo el strike para conseguir de alguna forma seguir esa mineralización e incrementar de forma sustancial las onzas y las propiedades adyacentes tienen un número parecido a los 10 millones de onzas. Am, la gran pieza estratégica que cambia el perfil del proyecto es Pan American Silver. Pan American Silver es una de las grandes empresas de plata y que también tiene oro, am, y que están adyacentes a la propiedad. Pan American no solo ha entrado en el accionariado, sino que además ha participado en la financiación y ha puesto a disposición de Galleon Gold una línea de crédito de 46 millones. Russell explicó que sumando a la caja y esta línea de crédito, la compañía cuenta con algo más de 80 millones. Y eso es importante decirlo bien, porque cambia bastante la lectura. No son 80 millones de libres en caja, sino que una parte de estos, evidentemente, son disponibles vía crédito. La empresa comunicó en la entrevista de que llega bastante cubierta en esta fase del proyecto, pero que seguramente necesitará ampliar capital hacia el final de año si las cosas van bien. De hecho, el propio Russell reconoció que si aceleran una segunda plataforma de perforación o con más trabajo subterráneo, en esos 9 o 12 meses podrían necesitar una cantidad adicional relativamente moderada. Ellos dijeron entre 3 y 5 millones, ya sea vía más deuda, más apoyo de Pan American Silver o una pequeña ampliación de capital. Esto es importante para un inversor porque es la historia de que la financiación no está 100% resuelta, está muy avanzada y se encuentra en una posición mucho mejor de lo que se encontraba la mayoría de juniors y más tendiendo una senior o una major apoyándolos en la historia. Ahora bien, el verdadero valor también estratégico de Pan American no está solo en el dinero, está también en Bell Creek. Pan American tiene la planta de Bell Creek a unos 35 kilómetros de West Catch y según la entrevista disponen de alrededor de 1.500 toneladas al día de capacidad disponible para que Legon la pueda usar. Esto es enorme porque evita tener que construir una planta propia en esta fase, algo que Russell cuantifica de forma aproximada con un CAPEX diferible muy relevante. Además, también comentaron de que Pan American Silver puede prestar trabajadores a Galleon en un momento de necesidad. Por ejemplo, si necesitan un geólogo para 3 meses de soporte, no necesitan contratar a nadie más, sino se les pueden prestar de los disponibles de Pan American Silver que estén trabajando a la propiedad adyacente. La dependencia de Bell Creek es una fortaleza, pero también es una dependencia y una debilidad. Una parte importante del caso de inversión descansa en la capacidad que sí, esta capacidad, digamos, sigue estando disponible, en que el acuerdo sigue siendo favorable y que de alguna forma esta alquiler de la planta funcione económicamente. En la entrevista, Russell no entra en detalle profundo de los términos económicos exactos del, del acuerdo. Simplemente habla de acceso, colaboración y capacidad y él dice que es económicamente muy ventajoso para Galleon Gold. Aún así, la relación con Pan American parece bastante más amplia que un simple acuerdo de financiación o de planta. Y aquí vuelvo a recalcar, ¿no?, que Russell comentó que Pan American puso geólogos o parte de su personal a disposición de Galleon Gold. Además, por ejemplo, usó parte
entre sus geólogos para revisar la modelización del proyecto, evidentemente bajo un acuerdo confidencial, y que quiso participar activamente en las diferentes rondas de financiación. Por lo tanto, no estamos hablando únicamente de un acuerdo puntual, sino que estamos hablando de una major que quiere acompañar a esta junior, probablemente para algún día adquirirla cuando está completamente sin riesgo. O eso es lo que yo me planteo después de la entrevista. Am, Esto refuerza la sensación de que Galleon Gold no está sola. Tiene a su lado un actor industrial de primer nivel que conoce el activo, lo ha revisado y ha decidido involucrarse porque ve valor en él. Evidentemente, esto no garantiza el éxito. Las majors también fallan, también tienen errores, también pierden dinero, pero sí que reduce de forma notable la percepción del riesgo frente a una junior aislada, sin infraestructura cercana ni ningún socio industrial. En cuanto a permisos, Russell transmite bastante confianza y lo hace con razón. La compañía lleva años preparando la base ambiental y documental. Ha trabajado la relación con First Nations y ya tiene permisos suficientes para avanzar en esta fase de desarrollo y bulk sample. Pero aquí también merece la pena hacer un matiz muy claro. Permitted no significa que el riesgo de permisos haya desaparecido por completo. Lo que la empresa tiene muy adelantado es la fase actual y el trabajo previo. Los permisos finales todavía tienen que tramitarse en paralelo con el futuro estudio bancable. Los plazos que dio Russell fueron bastante concretos. En los próximos 12 a 18 meses se espera avanzar en el desarrollo subterráneo, alcanzar el cuerpo 9 y empezar a enviar mineral a Bell Creek para obtener datos reales de operación y procesamiento. Más adelante, en el horizonte de 30 a 36 meses, la compañía aspira a tener listo el estudio bancable y avanzar al mismo tiempo con los permisos finales. Lo interesante aquí es que no quieren llegar a una fase con una mina imaginaria, sino con una parte relevante del trabajo ya hecha en campo. Russell llegó a hablar de la posibilidad de llegar a ese punto con una porción importante del proyecto ya construido o muy avanzado, algo que a los ojos de un financiador reduce bastante el riesgo percibido. También pareció relevante el bloque dedicado al equipo. Russell insistió mucho en que esto va de personas, experiencia y ejecución, haciendo la máxima de Rick Rule de que él invierte en personas. Habló de Lisa Banks en la parte corporativa, de Sonia Agostino en la parte financiera y sobre todo de Ryan Lowitt en la parte operativa, a quien conoce de su anterior etapa en Black Fox. Según explicó, Ryan no solo conoce la operación, sino también la parte de permisos, la gestión local, la relación con las comunidades y la coordinación práctica de la obra. Y por lo que contó, los trabajos de superficie ya habían avanzado con rapidez. Conexión eléctrica, preparación del terreno, sistema de agua, licitación de contratistas. Todo ello encaja con la idea de que aquí no se parte de cero, ni con un equipo improvisado, ni se va haciendo sobre la marcha, sino que hay un plan, que hay gente que lo sigue y que lo está ejecutando y que lo ha realizado anteriormente en proyectos similares. Otra lección que dejó la entrevista es que buena parte del valor se crea mucho antes de que el mercado lo vea en resultados. Russell explicó que una de las claves aprendidas en proyectos anteriores fue preparar con antelación toda la base documental ambiental y técnica para permisos. En este sentido, el PEA no fue una herramienta promocional para enseñar un NPV al mercado, sino también fue una pieza necesaria para justificar el programa y sostener el siguiente paso ante la administración. Desde el punto de vista inversor, por lo tanto, los próximos meses no deben de verse únicamente como una etapa de catalizadores, sino como una etapa de validación. La tesis de Galleon Gold no depende de una sola cosa, sino de que encajen varias a la vez, que el bulk sample confirme el modelo, que el recurso inferido suba de categoría, que Bell Creek siga disponible y económicamente tenga sentido, que Pan American Silver continúe siendo
un socio útil y alineado, que el desarrollo subterráneo avance en plazo razonable y que los permisos finales no introduzcan retrasos relevantes. Si estas piezas empiezan a encajar, la historia puede cambiar mucho de categoría ante el mercado. Recordar de que esta empresa, y así lo dijimos en la entrevista, ya ha multiplicado por 5 en los últimos 12 meses, como la mayoría de mineras dedicadas al oro. Pero sí que es verdad de que el mismo CEO reconoció que en sus anteriores aventuras, después de haber multiplicado por 5, multiplicaron por 10 y que por lo tanto el valor real de esta compañía se puede empezar a generar hoy. Si tuviera que resumir los grandes catalizadores a vigilar, serían seguramente 3. Primero, el avance de la rampa y del desarrollo subterráneo hacia el cuerpo 9, que es muy importante. Eso marcará si el proyecto entra de verdad en esta fase de ejecución. Segundo, los resultados de perforación desde la superficie, tanto por capacidad de crecer en onzas, recordemos de que todo está abierto y por lo tanto de momento aún no tenemos delimitado cuál es el límite de este recurso, pero por otro lado también la capacidad de mejorar la calidad del recurso. El tercero, la futura perforación subterránea con el propio bulk sample. Ahí es donde el mercado empezará a ver datos reales de la mina y no solo una hipótesis de despacho. Detrás de todo ello estará el catalizador más importante de todos, que empiece a salir mineral, se procese y empiece a generar caja. A mí personalmente me encantan esas historias que antes de tener la mina propiamente productiva, ya la empresa encuentra una forma de hacer cash. Porque, como recordó Russell, en la minería al final, cash is king. Y para cerrar, creo que la forma correcta de entender Galleon Gold es esta. Hoy no es simplemente una junior que perfora, pero tampoco es una mina hecha y derecha. Está en esta franja intermedia donde más valor se puede crear, pero también donde más cosas tienen que salir bien. Tiene una base de recursos irrelevante, un distrito excelente, permisos avanzados para esta fase, financiación fuerte, acceso potencial a una planta cercana, con un socio muy importante, un equipo con experiencia real en la construcción de minas y que ha hecho este tipo de historias en el pasado. Por lo tanto, es una tesis potente de una junior o de una empresa que no se está hablando lo suficiente. Pero la tesis necesita validación y precisamente por eso los próximos 12-24 meses van a ser muy importantes, porque allí se decidirá si Westcatch da el salto definitivo a la historia prometedora, activo realmente sin riesgo y financiable. En definitiva, Galleon Gold pasa a ser una historia de exploración a una base atractiva a convertirse en una historia de ejecución. El mercado tendrá que decidir en qué momento deja de valorarla como una simple junior que perfora y empieza a valorarla como un desarrollador de está construyendo una mina real. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.